tan difíciles para un candidato nuevo que no tiene pues el apoyo o el acervo mediático para dar a conocer sus ideas. Es precisamente en entrevistas como estas en las que hay una posibilidad, pero no resultaría tan democrático porque, como siempre, aunque está supuestamente reglamentado, se impone quien tiene más plata para pagar más medios. Creo que todavía esa tara no la podemos superar, ¿verdad? Totalmente. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, hay unas maquinarias electorales, unas maquinarias políticas que incluso se activaron sin respetar el código de la democracia. Me refiero a los asambleístas del gobierno que no han solicitado licencia, el propio presidente que piensa que el país es un juego, que solicita licencia por un día, luego retoma el ejercicio presidencial. Es competir en una misma cancha, pero en condiciones con ventajas diferentes. Sin embargo, está presente un 60% de ecuatorianos que todavía no ha decidido su voto y un 90% de mujeres y hombres que rechazan a la actual Asamblea Nacional porque es una institución que está conformada por asambleístas que no trabajan, según datos del Observatorio Fiscal. Y precisamente ese cansancio y ese hecho de que la gente quiere opciones diferentes es lo que nos motivó a Jorge Escala, a Pacha Terán, a Natacha Rojas y a Andrés Quispe a participar a las distintas dignidades de presidente, parlamentaria andina y asambleísta, por lo cual hoy una forma de rechazar esa vagancia de la actual Asamblea Nacional es decirle a la gente, aquí hay una opción diferente, aquí está quienes no fuimos gobierno y quienes tenemos una propuesta seria con el Ecuador. Pero ¿no cree usted que ya llegó el momento que tengamos algún tipo de procedimiento en la legalidad para sancionar a aquellos políticos que alcanzaron el voto popular, la gracia popular, y no cumplieron ni siquiera sus propios planes de gobierno o de proyección? ¿No cree usted que ya debemos de, con nombre y apellido, identificarlos y ya, pues, en las próximas elecciones, oye, acuérdate que este prometió tal y no hizo nada? Porque se da mucho que ciertamente, y parte de la desconfianza que tiene la comunidad en la asamblea, es que prometen y ahí sentados no hacen nada. Comparto totalmente lo que tú dices, pero una forma de sancionarlos está hoy el 9 de febrero en manos de la gente, de no votar por los mismos de siempre, de no permitirles que vayan a ganar un sueldo sin trabajar. Por eso es que una de mis propuestas para la Asamblea Nacional, que no es demagogia, es bajarles el sueldo a los asambleístas a lo que gana un profesor. Yo soy presidente de la UNE y un profesor a contrato gana $817, paga su arriendo, paga su maestría, paga servicios básicos, sostiene a su familia y los asambleístas ganan más de $4,000 ya sin presentar un proyecto político o pedidos de información. Más de 50 asambleístas según el Observatorio Fiscal en el primer periodo, 20 de ADN y los demás del correísmo. Es decir, no hacen nada. Y en este país los médicos, por ejemplo, no tienen escalafón. Según el INEG, cerca de 5 millones de ecuatorianos al mes ganan $90 y hay un grupo de vagos que no hacen nada. Y ojo, la propuesta que acabo de señalar significa una reforma desde el CAL, por lo cual es viable profesionalizar a la asamblea y bajarles el sueldo. Andrés Quispe, ¿qué tal? Paul Tutibien lo saluda. Usted hablaba sobre algo que sin duda algunos de ustedes manejan, es la diferenciación. ¿Por qué hay que votar por usted en este caso concreto? ¿Qué es lo diferente a lo de los otros candidatos para de pronto ocupar un puesto en la Asamblea Nacional? Sí, totalmente. Mire, nosotros, Comunidad Popular Lista 2, que es el partido por el cual yo estoy participando, la Unidad Popular Lista 2, tenemos un solo asambleísta. Y el último proyecto de ley que presentó nuestro compañero Arturo Ucha de Cotopaxi es la reforma a la Ley de Educación Superior,
Y es que la educación superior tiene que cambiar porque hay más de 1.200.000 jóvenes sin universidad y hay que articular a la educación superior con el bachillerato. Necesitamos volver al bachillerato técnico productivo en los hechos, no ahora el de membrete. Aquel bachillerato que le permite al joven rápidamente insertarse en el campo laboral, como antes era el Colegio Simón Bolívar, por ejemplo, en Guayaquil. Un año más ya era el superior y el joven ya podía relacionarse en actividades de mecánica, en actividades de electricidad. No ser mano de obra barata, sino rápidamente insertarse en el campo laboral. Esa es una de mis propuestas. Echar abajo ese bachillerato general unificado que no enseña nada, que no está relacionado con el trabajo. Esa es una reforma a la LOI, por lo cual vamos a la Asamblea Nacional, la lista 2, la Unidad Popular, precisamente entendiendo que el empleo no se genera solo con leyes, sino invirtiendo recursos económicos, pero entonces también hay que ir a la Asamblea a cuidar el dinero para que no se roben los pillos a través de los procesos de fiscalización y control político. ¿Cómo ha sido la campaña puerta a puerta? ¿Cómo la están manejando ustedes en lo personal? La campaña va a ser como fue la campaña frente a la consulta popular, donde ya le derrotamos a este gobierno que le dijo no el país al trabajo por horas y al arbitraje internacional, y fue una campaña puerta a puerta, mercado a mercado, casa a casa, provincia a provincia, porque nosotros no tenemos toda esa chequera, pero sí tenemos aquellos sectores sociales como los profesores, los trabajadores, las mujeres, y va a ver usted que la Unidad Popular en este proceso cuenta con una bancada importante de asambleístas, porque en varias provincias la ciudadanía reconoce la acción de Sebastián Ceballos en el Azuay, la acción de Mary Zamora en Manabí, de Arturo Uche en Cotopaxi, y quien encabeza la lista nacional en mi calidad de presidente de la UNE para la Asamblea por las listas 2 de Unidad Popular. Y ese puerta a puerta ustedes lo hacen en distintas partes donde están haciendo las campañas, pero el tema de seguridad, ¿cómo ustedes lo están manejando? Porque hoy por hoy en todo el país se registran hechos sin pensar, ¿no? Y ustedes corren riesgo también, la vulnerabilidad, el tema de la inseguridad, ¿cómo la están manejando? Mire, como le digo, mi condición de presidente de la UNE no es la primera vez que estoy visitando territorio. Hace 2 meses atrás, para ser exacto, visité varios planteles educativos de Durán para darles esa fuerza a los profesores que no abandonen sus actividades educativas porque están vacunados, porque en el momento en que ellos abandonan su actividad educativa, los más afectados son los niños y las niñas. Y fuimos precisamente a recoger sus casos para presentar en Fiscalía, ¿ya? Y que Fiscalía pueda actuar de manera inmediata. Hoy, en esta campaña, lógicamente estamos adoptando todas las medidas de seguridad, pero la gente en aquellos territorios calientes, como se denomina, nos conocen, porque los profesores no solo que articulamos el proceso educativo, a veces estamos articulando el campeonato deportivo en el barrio, las actividades de carácter social. Todo este proceso de inseguridad, de falta de trabajo, es lo que nos ha provocado que precisamente seamos candidatos. Mire, ¿cómo es eso que hay jóvenes que realizan actividades no productivas, actividades no remuneradas en sectores populares, pero salen a buscar trabajo y lo primero que les pide el sector público y privado es experiencia laboral? Por eso vamos a reformar el Código de Trabajo, la LOCEF, para que toda actividad no remunerada sea considerado experiencia laboral. Y lo segundo, no se puede trabajar, no se puede estudiar donde no hay barrio seguro, donde no hay comunidad segura, por lo cual desde la Asamblea tenemos que articular varias leyes para trabajar en la seguridad del país. Usted quiere ser asambleísta, Andrés Quispe, le pregunto, quiere ser asambleísta, pero en lo general la percepción del ecuatoriano es que es una asamblea cuestionada. ¿No le da temor ser asambleísta y ser de pronto parte de una asamblea que nuevamente sea criticada? No, porque yo no tengo acuerdos con la delincuencia, acuerdos con la corrupción. Yo no voy a ir a la asamblea a alzar la mano para elevarle el IVA a la gente. Al contrario, voy a presentar un proyecto de ley de reforma tributaria que vincula a varios cuerpos jurídicos para, de manera muy clara, todos aquellos sectores que le deben impuestos al país, al Ecuador,
o que tienen relación con la delincuencia no pueden ser proveedores del Estado. ¿Cómo es eso que el Estado se ha convertido en proveedor de los grupos delincuenciales? Todos ellos conocemos. Al no tener relación con la delincuencia, con la mafia, con la corrupción, entonces voy a la asamblea a trabajar por los sectores sociales. Mire usted, esta asamblea le negó la jubilación especial a los bomberos, señalando que no es una profesión de alto riesgo. Voy a desempolvar ese proyecto de ley. Voy a presentar que los médicos, que las enfermeras tengan escalafón, porque no está bien que ganen $1,200 y si obtienen una especialización pasan a ganar $1,600. Voy a la asamblea a presentar el proyecto de ley para que todos los servidores públicos, los maestros, entre otros, tengan nombramiento definitivo, porque en este país, desde el 2017, la LOCEP lo permite que los servidores públicos tengan nombramiento definitivo luego de haber trabajado 3 o 4 años en un mismo sector. Eso es una forma de frenar la corrupción. Ese chantaje que les hacen a los servidores públicos cada fin de año. Te doy el puesto si me das el voto o si vas al plantón. Antes la sabatina, ahora fuera de Carondelet, apoyar la campaña al gobierno de turno. Las cosas no pueden seguir así. Los directores distritales de educación y de salud tienen que ser electos por concurso de mérito y oposición. Y ese es un cambio a las distintas leyes que regentan a estos sectores sociales. Y a la interna, si llega a ganar como asambleísta, se va a alinear a otros asambleístas, de pronto van a trabajar de forma conjunta, porque muchas veces uno representa a un movimiento, a un partido político, pero quizás se puede alinear a un partido opositor o al partido del gobierno, quizás para sacar adelante un proyecto. Voy a apoyar más que alinearme, porque mi proyecto es el Ecuador. ¿Cómo no voy a apoyar, por ejemplo, si alguien presenta un proyecto de ley, aunque será la Unidad Popular quien presente este proyecto? Pero imaginémonos que es otra bancada, otro partido político que presenta un proyecto de ley para precisamente en los hechos enfrentar lo que significa el lavado de dinero. Claro que voy a apoyar. ¿Cómo no voy a apoyar si alguien presenta un proyecto de ley para debatir que la Internet sea un derecho social, por lo menos en momentos de emergencia, ya donde las aulas de las universidades, de los colegios tienen que cerrarse? Ya, aunque también Andrés Quispe va a presentar ese proyecto de ley, todo lo que favorezca a los pueblos del Ecuador, mujeres, hombres, lo vamos a apoyar, porque el Ecuador necesita recuperar la institucionalidad y el poder de la democracia. Recuperar el poder de la democracia y ese funcionamiento institucional significa que la gente vuelva a confiar y se relacione con las instituciones del Estado. Mire usted, se debatió la ley antipillos tiempo atrás. ¿Cuántas facultades de economía fueron invitadas? Ninguno. Por eso es que la gente no está relacionada con la Asamblea Nacional, porque todo se debate entre gallos y medias noches. Correcto. Para cerrar ya la entrevista, estimado Quispe, ¿algún mensaje y por qué hay que votar por usted para que ocupe un puesto en la Asamblea? Bueno, es la hora del pueblo. Ustedes le vieron la capacidad que tiene nuestra candidata a la vicepresidencia, Pacha Terán. Esa capacidad la tenemos todos los candidatos de la lista 2, por lo cual hacemos un llamado a votar por la lista 2, Unidad Popular. Candidato, solo una pregunta más. Sí, hay mucha expectativa en torno a la figura de esa mujer que estuvo aquí con nosotros y nos dejó las mejores impresiones. Pero nunca va a dejar de ser un tema muy puntiagudo y pendiente, el asunto de la seguridad. Necesitamos mano dura, definitivamente. Necesitamos decisiones, posiciones que le hagan sentir al delincuente que se acabó su momento. ¿Cuál es la proyección desde la asamblea, del grupo de asambleístas de su partido, frente a esto, que es muy delicado y trascendental para la ciudadanía? Mire, vamos a trabajar para que se declare la emergencia en el sector de la seguridad, porque eso implica priorizar cambios a distintos cuerpos jurídicos, destinar recursos y sobre todo priorizar políticas públicas y sociales. La seguridad tiene que ir de la mano de la política social. No puede ser que el narcotráfico esté dando fuentes de trabajo o reclutando a menores de edad. Hay que armar un plan de reinserción escolar entre el Ministerio de Educación y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ya hay que enfrentar, hay que cerrar, hay que cuidar las
fronteras, hay que cambiar, hay que purificar todos aquellos altos mandos que están relacionados con la delincuencia, al igual que los organismos de justicia. Y si es que hay que hacer cambios a distintos cuerpos jurídicos, hay que hacerlos, pero no podemos caer en el populismo jurídico de aquellos candidatos que dicen que van a dar la pena de muerte cuando constitucionalmente no está permitido. A la gente hay que darle trabajo, a la gente hay que darles cupos a la universidad y junto a eso tomar las medidas necesarias. ¿Cómo es eso que a los policías les cobran cuando gastan más allá de las municiones? No tienen todos los elementos necesarios. Mientras nosotros como maestros educamos a los hijos de la tropa, sea del ejército o sea de la policía, los altos mandos están viviendo de narcotráfico, por lo cual la seguridad implica toda una medida global en materia de trabajo, en materia jurídica, en materia de políticas públicas, en materia de una visión social. Mientras no se tenga esa visión, el mismo hecho de una visión social significa cambiar ese carácter de las cárceles donde no hay una rehabilitación social, sino son universidades para aprender a delinquir en mejor manera. Todo eso implica seguridad y toda esa visión la tiene la Unidad Popular y las listas 2. Bueno, que así sea. Seguridad es lo que más necesitamos y es de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que disertar. Le agradezco muchísimo por estos minutos, han sido muy claros para tener perfectamente claro, valga la redundancia, la posición de usted como candidato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Seguimos con más. Hay que recordar sobre quiénes más adelante nos van a acompañar. Luis Antonio Ruiz. Ahí vamos a ver la plantilla de los siguientes invitados. Por ejemplo, en breve, a las 8:05 de la mañana, ¿quién va a estar con nosotros? Larry Vite, presidente provincial de AME El Oro. El tema se